Buenas tardes. Es un placer para mí presentar a quien hoy nos guiará en un recorrido por la diplomacia clásica. Espero que saquemos el mayor provecho de este webinar. Así que sin más preámbulos, Javier Aguilar. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Les quiero saludar a todos, quiero darles la bienvenida también a este webinar sobre la diplomacia clásica, principalmente desde los congresos europeos a la Primera Guerra Mundial. Y espero que este recorrido que vamos a hacer juntos, que este tiempo que vamos a compartir, pues sea de gran provecho para todos, así como lo es para mí, y que podamos entender de una forma más profunda lo que son los fundamentos que le dieron la forma al sistema internacional moderno. Ahora, para poder entender esto, tenemos que adentrarnos en el contexto histórico. Y es importante que para entender esto, pues nos vayamos a que la diplomacia claramente no ha sido siempre, perdón, como la conocemos hoy. Y por eso principalmente hoy analizaremos las ideas y perspectivas de figuras como Clemens von Metternich y de Otto von Bismarck, quienes fueron los que marcaron principalmente a nivel de pues estabilidad, ¿verdad? Pero también de tensiones, lo que fue el modelo europeo y posteriormente el mundo con respecto a la diplomacia. Ahora, con respecto al análisis que podemos hacer del sistema de Metternich, es importante que podamos posicionarnos en el siglo XIX. Estamos en un proceso de guerras revolucionarias, el impacto de Napoleón, Europa estaba pues en shock, estaba también buscando lo que era un posicionamiento, ¿verdad?, nuevo frente a la estabilidad y había un miedo colectivo sobre lo que podría llegar a ocurrir en caso de que resurgiera otro imperio o una nueva revolución. Y aquí entonces Metternich entra como si fuese un arquitecto, ¿verdad? Trata de crear un sistema que buscaba primeramente evitar que algún país estuviese dominando Europa y en segundo lugar que hubiese pues como un freno, ¿verdad? Ante lo que eran las ideas revolucionarias que estaban principalmente amenazando a las coronas. Entonces Metternich hace un trabajo bastante fuerte y bastante importante dentro de lo que es el Congreso de Viena, no solamente para reorganizar lo que son las fronteras europeas, sino que también sentando ciertas bases para lo que hoy conocemos como una paz armada en ese momento. Esta paz era sostenida por acuerdos entre potencias, ¿verdad?, que pues compartían ciertos intereses. Y Metternich logró fundamentar todo esto, ¿verdad?, en este sistema de equilibrio de poder que mencionaba, que a la vez también evitó que se le pusieran pues condiciones, ¿verdad?, o tal vez castigos, lo podríamos decir, muy fuertes, ¿verdad?, a las consecuencias que en este caso Francia debía percibir por los actos que había cometido. Entonces, Metternich entendió que tal vez humillar, ¿verdad?, o tal vez poner a consecuencias muy fuertes podrían causar cierto resentimiento, ¿verdad?, cierto sentido de revancha, y nos demuestra que la diplomacia, ¿verdad?, y la gestión de las relaciones internacionales no solamente es a través de lo que viene siendo fuerza o imposición, ¿verdad?, sino que también es un proceso de negociación, perdón, a nivel estratégico que permita mantener la estabilidad. Y entonces es justamente, ¿verdad?, este enfoque de Metternich que nos ilustra un punto muy clave dentro del análisis de la diplomacia, que él no solamente buscaba gestionar las crisis específicamente, que eso es algo pues importante dentro de la diplomacia, hay crisis que a veces salen de control, pero él estaba también buscando construir un orden duradero. Y esto, ¿verdad?, lo logró también a través de lo que viene siendo la concertación, el concierto o el Consejo Europeo, ¿verdad?, que era un proceso de conferencias multilaterales a través del que varios estados pues se reunían para poder resolver estos conflictos o estas tensiones sin necesidad de entrar en problemáticas, ¿verdad?, que puedan escalar en una guerra. Y bueno, todo este proceso, ¿verdad?, eventualmente vamos a ver cómo contrasta con lo que pasa antes de la Primera Guerra Mundial y lo que pasa dentro de este periodo entre guerras y el ascenso después del nazismo, ¿verdad?, y la Segunda Guerra Mundial, porque la política o la ideología que Metternich estaba imponiendo era justamente para evitar todos estos procesos, ¿verdad?, que podrían escalar en conflictos y eventualmente en guerras. Sin embargo, la... eh, la perspectiva tal vez que ellos le ponían, ¿verdad? Estaba muy enfocada también en frenar cualquier tipo de movimiento revolucionario, que a pesar de que es entendible, ¿verdad?, que se debía imponer para poder evitar cualquier otro levantamiento o cualquier otro proceso como el que acababan de salir, logró terminar siendo como algo, desde mi perspectiva, ¿verdad?, tal vez algo muy conservador, algo que no permitía el cambio social, que no permitía el cambio político, ni que las personas pudiesen externar sus preocupaciones, que incluso si lo veríamos ahorita en la actualidad, podría ser algo eh, que atenta contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión, ¿verdad? Y entonces a partir de esta estabilidad política es que las preocupaciones y las necesidades de las personas no se podían pues externar y esto llegó a dar un sistema que no evolucionó y llegó a ser insostenible. Ahora, debemos verlo también desde la perspectiva de Francia, porque lo estamos viendo desde una perspectiva de las naciones, ¿verdad?, que pues lograron resultar vencedoras tal vez en todos estos conflictos. Entonces, si nos posicionamos desde la perspectiva de un diplomático francés, por ejemplo, podríamos ver que Francia estaba en una situación pues
bastante complicada. Podemos ver que Francia no tenía los avances que había hecho a nivel geopolítico, ¿verdad? O geográfico. No tenía un líder porque había sido exiliado, ¿verdad? O esa fuerza no estaba actualmente pues ahí. Todos querían, ¿verdad? Poner ciertas condiciones para castigarla. Y entonces, ¿cómo podrían mantenerse relevantes? ¿Cómo podrían mantener este nivel de influencia? Bueno, la estrategia pues fue clara principalmente para garantizar que Francia fuera un actor relevante todavía dentro del sistema internacional después de esa derrota. Y para ello era importante que ellos pudieran jugar bastante inteligente con la reintegración en lugar de la desintegración, ¿verdad? Ellos no podían ser confrontativos, necesitaban pues asumir las consecuencias que se les estaban dando y a partir de ahí demostrar que estaban en un proceso más moderado y estable en lugar de ser pues resistentes, ¿verdad? Y confrontativos, porque en caso de hacerlo pues iban a perder el avance que tenían y representar nuevamente un riesgo. Y esto era lo contrario que ellos querían hacer. Ellos más bien querían verse como un socio confiable. Básicamente esto lo lograron a través de alianzas. Ellos buscaron ciertos socios específicos para poder mantener la influencia a pesar de que ellos tal vez no tenían como toda la influencia, ¿verdad? Sí se aliaron con ciertos estados que les podían brindar todavía una posición dentro de las negociaciones. Y a partir de esto, Francia también logró identificar ciertas tensiones, ¿verdad? O ciertas fisuras en algunas de las otras alianzas, donde actuó como un mediador para poder, ¿verdad? Posicionarse como un actor útil dentro de este juego de intereses. Entonces, al final, eso fue una buena estrategia dentro de una investigación que se llama la diplomacia de sangre a principios del siglo XX de Rafael María González, perdón, eh, pues se nota, ¿verdad?, que dentro de esta época, después de que Francia, ¿verdad?, ya restaurara ese orden, entonces esto eventualmente terminó en que hubiese una época próspera, una época de crecimiento. Menciona incluso que la capital de la época, ¿verdad?, esta época donde había industrialización y modernización, era Francia. E incluso, ¿verdad?, que esto desembocó en ciertas decisiones que les ayudaron a nivel sociopolítico y eventualmente Francia se logró convertir, perdón, en una potencia colonial que se codió junto con Gran Bretaña y Rusia, no solamente en expansión territorial, sino en contra de Alemania también y de los aliados de la Primera Guerra Mundial. Entonces esto nos demuestra que la diplomacia puede ser utilizada no solamente como una estrategia, ¿verdad?, de poder, sino también como algo, un mecanismo tal vez para mitigar o para sobrevivir a ciertas crisis, porque Francia está en un proceso donde cualquier paso en falso pues iba a tener un impacto bastante amplio y bastante duradero dentro de esto, ¿verdad? De este proceso que ellos estaban llevando. Ahora, la historia pues no se detiene ahí, como yo lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Había otra figura importante que es Otto von Bismarck. Él tomó este sistema, ¿verdad? Basado en la estabilidad y basado en todo el proceso de pues mantener la paz, pero lo adaptó a sus propios intereses. Y entonces utilizó una política o un enfoque que se llamaba el Realpolitik. Básicamente él no buscaba preservar ese equilibrio estático, sino que él quería utilizar las alianzas y los conflictos como más bien herramientas para fortalecer a Alemania y redefinir lo que es el mapa europeo. Entonces es como si nos posicionáramos, ¿verdad?, en un mundo o en una situación donde la política no se guía por intereses de ideales o de principios morales, sino más bien por pragmatismo y poder. Entonces, aspectos como la economía, la capacidad militar, la influencia política, ¿verdad?, eran los principales para priorizar intereses nacionales. Y a partir de eso, entonces, que los intereses nacionales primaran sobre cualquier otro factor y a partir de eso, que les resultó efectivo, pues sí se unificó Alemania, pero fue a través de guerras y de ciertas alianzas que fueron fríamente calculadas y eventualmente esto llevó a pues un desequilibrio del que hablaremos un poquitito más adelante. Pero en contraste podemos ver que Metternich veía el equilibrio como algo necesario, ¿verdad? Algo que se debía mantener, que ninguna potencia dominara sobre otra, que hubiese cooperación para evitar, perdón, la desestabilización. Y en contraste a esto, ¿verdad? Más bien Bismarck estaba buscando que esta Realpolitik eh, lograra sus objetivos sin importarle cualquier ideología que estuviera, ¿verdad? No buscaba el equilibrio y más bien buscaba como una expansión y consolidación del poder para Alemania. Entonces, al final, buscaba que esta estabilidad que existía fuera no el fin, sino un medio para él poder desarrollar y fortalecer su estrategia y utilizaba esta diplomacia de manera muy flexible, ¿verdad? Alternaba la guerra y la negociación según lo que le beneficiaba a su país de una manera bastante conveniente. Y eso es algo que yo creo que todavía se refleja en la actualidad, porque podemos ver que aunque el contexto histórico e internacional, ¿verdad?, ha cambiado, y aunque no son meramente los mismos conceptos, tal vez no es literalmente lo mismo, sí podemos considerar, ¿verdad?, que dentro de eh,
el contexto internacional dentro del sistema internacional, actualmente pues hay una diplomacia que se basa en cálculos estratégicos, en alianzas específicas y en buscar los intereses nacionales. Eso es lo que sigue pues delimitando la geopolítica. Entonces, a pesar de que hay un cambio, ¿verdad? Todavía los estados buscan la forma de, a través de recursos militares, económicos, tecnológicos y diplomáticos, posicionarse sobre otros y tratar de primar, ¿verdad?, sus intereses ante los de la comunidad internacional. Y a pesar de que, pues, es un poco más eh, sutil, podríamos decirlo, todavía hay ciertos casos. Por ejemplo, el constante conflicto o tal vez la tensión entre Estados Unidos y China con respecto a la tecnología. Ahorita enfocado como en redes 5G, inteligencia artificial, y es como esta constante lucha, ¿verdad? Como lo mencionaba Bismarck, ponía como la guerra y la negociación, ¿verdad? Alternada. Esto es lo mismo, a veces se dan ciertas restricciones, a veces ciertas autorizaciones, y es como un vaivén, ¿verdad? En el cual, pues, se permiten ciertas cosas, pero otras, pues, ¿verdad? Las restringen. Y al final es con la intención de posicionarse, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no haya una guerra armada necesariamente, pues hay una tensión que todavía está presente. O incluso en el lado de Rusia, ¿verdad? Con esta crisis en Ucrania y la invasión que se dio, ahora Rusia está utilizando su gas, ¿verdad? Y el suministro que le da a Europa como un arma diplomática para poder ejercer presión y obligando, ¿verdad?, a que la Unión Europea tenga que reconsiderar esa dependencia energética y las acciones que está tomando contra Rusia. E incluso así podríamos ver más ejemplos, ¿verdad? Donde, aunque el Realpolitik ha evolucionado tal vez, sigue vigente. Y entonces hay un juego de poder dentro del sistema internacional. Incluso, ¿verdad? Lo podemos ver que dentro de los ideales del sistema internacional está la diplomacia, la cooperación, y estos son pues fundamentos, ¿verdad? De los más necesarios. Pero la realidad nos muestra también que los estados siguen priorizando ciertos intereses estratégicos de manera más agresiva cuando ven que el enfoque más pasivo no resultó tan beneficioso. Y esto puede llegar a ser peligroso a largo plazo, porque cuando hay tanto pragmatismo, va a haber más tensiones y van a haber más conflictos. Y entonces al final lo que nos queda es analizar si estas conductas, ¿verdad?, eventualmente nos van a llevar a obviar procesos de negociación y actuar meramente, ¿verdad?, dentro de las crisis de una manera más agresiva. Y es que justamente esto lo que eventualmente llevó a ciertas tensiones que desencadenaron en la Primera Guerra Mundial, porque entre 1815 y 1914 el Reino Unido era el quien estaba pues a cargo de básicamente todos los mares. La Marina Real, ¿verdad?, estaba bastante fuerte y esto no solamente daba la protección a los territorios coloniales de Reino Unido, sino que también le aseguraba como esa posición a nivel comercial. Entonces, en esta investigación que mencionaba de la diplomacia de sangre, Rafael María González también hacía referencia que dentro del gobierno de Bismarck, Alemania pues estaba contenta con ser una pues potencia, ¿verdad?, a nivel colonial. Y a pesar de que pues fue, ¿verdad?, bien recibida de todo, esto duró poco, porque la política de Bismarck más bien buscó consolidar Alemania en un rumbo diferente. Ya no querían solo ser una potencia continental, ¿verdad?, sino que buscaban proyectar su influencia a un nivel mayor y para esto empezaron a desafiar el dominio británico en los mares. Entonces, más allá de la capacidad, ¿verdad?, militar o de los barcos o cualquier aspecto marino, ¿verdad?, lo que estaba en juego era la estructura del equilibrio del poder europeo. Entonces, en este momento, ¿verdad? La Marina Real, ¿verdad? Para Alemania era como reconocer este proceso de ellos convirtiéndose en una potencia global. Y el Reino Unido más bien veía a Alemania como esta amenaza, ¿verdad? Y un riesgo para la estructura y la estabilidad que ellos ya manejaban. Entonces, esto no solamente, ¿verdad?, fue como un enfrentamiento entre ellos, sino que se intensificó al nivel de hacer alianzas que eventualmente se enfrentarían dentro de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, esta crisis local escaló muy rápido en un conflicto bastante generalizado y pues de esta manera pues hubo un conflicto, ¿verdad? Que tal vez inició como algo poco, pero desencadenó en algo muy grande dentro de la Primera Guerra Mundial. Y al final esto yo lo veo como que dentro de la diplomacia, ¿verdad? Está como el papel de las percepciones y las acciones que se motivan a través de eso. Porque si bien Alemania no tenía la necesidad directa de dominar los mares, sentía como esa presión, ¿verdad? De convertirse en una potencia global y para hacerlo entonces tomar una política muy agresiva. Y del mismo modo, Reino Unido pues en lugar de buscar esos mecanismos diplomáticos, ¿verdad?, para reducir las tensiones, más bien optó por responder con una carrera armamentista. Entonces, eso solo profundizó la rivalidad que ya se estaba, pues, llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, aquí dentro del periodo de preguntas tenemos un par que vamos a escuchar y vamos a tratar de responder, ¿de acuerdo? Vamos con la primera. La primera pregunta es,
¿Qué errores diplomáticos o de gestión de crisis considera que fueron clave para que las tensiones previas a la Primera Guerra Mundial no se resolvieran pacíficamente? ¿Ok? Bueno, uno de los factores principales, ¿verdad? Dentro de lo que yo considero que fue un error es la rigidez de estas alianzas, ¿verdad? Estas alianzas eran muy rígidas y los mecanismos que existían en ese momento no eran tan flexibles para la resolución de conflictos. Entonces, pues estaban como las potencias atrapadas, ¿verdad? Dentro de esta lógica de no poder quebrantar esas alianzas. Y entonces, nuevamente, como lo mencionaba ahorita con la carrera naval, una crisis local se convertía en una crisis de gran escala de una vez porque eh, pues se sentían atrapados, ¿verdad? Como dentro de este conflicto. Y no solamente eso, yo creo que en general esta época se caracterizó mucho por la desconfianza y el secretismo, entonces se limitaba mucho la negociación real y en lugar de apaciguar estas tensiones, ¿verdad? Los estados pues recurrían a tratar de demostrar este poder militar, ¿verdad? Como esa herramienta para bajar como las revoluciones, pero en realidad solo aumentaban y aceleraban estos conflictos. La siguiente. Si comparamos el contexto previo a la Primera Guerra Mundial con la situación actual, ¿qué similitudes y diferencias pueden identificarse en la forma en que los estados manejan sus conflictos y alianzas? Ok, bueno, existen similitudes, ¿verdad?, entre la forma en la que se desarrolló eh, pues la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, y la situación actual. Y lo podríamos ver como en bloques de poder, ¿verdad?, o en situaciones como la competencia de hoy entre Estados Unidos, China, Rusia. Eh, pero yo creo que la principal diferencia que hay es que en ese momento las instituciones no estaban tan fuertes y a pesar de que ahorita tenemos instituciones que son imperfectas, sí ofrecen ciertos canales, ¿verdad?, diplomáticos que son un poco más formales y son un poco más estructurados y permiten que se puedan evitar conflictos. Entonces, nuevamente, vuelvo al punto de la desconfianza, ¿verdad? Y que el nacionalismo estaba muy arraigado. Y eso es algo que yo creo que todavía está, ¿verdad?, muy dentro de la dinámica de poder, pero eh, sí demuestra, ¿verdad?, que la diplomacia pues ha evolucionado, pero hay desafíos que todavía persisten. En tercer lugar, hoy en día, con la existencia de organismos internacionales como la ONU y la UE, ¿cree que las herramientas diplomáticas son más eficaces para evitar conflictos armados o siguen siendo insuficientes? Ok, yo creo que sí, ¿verdad? Las herramientas que existen actualmente pues han mejorado, no son infalibles como lo mencionaba, ¿verdad? Pero organismos como la ONU permiten que haya mayor cooperación multilateral, que haya una posibilidad de responder, ¿verdad?, a estas disputas sin tener que ir a la guerra, pero aún así, ¿verdad? Todavía son insuficientes. Yo creo que no es solamente el hecho de la organización, sino que los estados, ¿verdad?, pues puedan participar. Hay un libro que se llama Breve Historia entre Guerras de Oscar Sáenz de la Maza y este hace referencia a que dentro del periodo, ¿verdad?, de la Primera Guerra Mundial, cuando terminó, pues hubo un periodo de paz, pero al final fue poco efectivo porque se habían propuesto ciertos acuerdos, pero la Sociedad de las Naciones, ¿verdad?, que en aquel momento era quien estaba ahí como un organismo internacional, pues no los terminó de reforzar porque había poca voluntad por parte de los estados para poder lograr esa paz. Entonces esa paz al final no terminó existiendo de la manera en la que se esperaba. Y entonces yo lo veo también no solamente como un asunto de la responsabilidad de los organismos, sino que también hay una falta de voluntad y de compromiso. Y es lo mismo, si actualmente hay organismos que están vigentes, mientras no haya una voluntad y un compromiso de hacer las cosas bien, entonces probablemente pues tampoco vayan a haber resultados tan exitosos. ¿Hasta qué punto la geopolítica y los intereses nacionales siguen primando sobre la cooperación internacional en la resolución de conflictos? Yo creo que a pesar de estos avances, ¿verdad?, a nivel de cooperación internacional, eh, yo creo que la geopolítica, ¿verdad?, y estos intereses nacionales todavía tienen un peso bastante fuerte. Entonces, hay potencias que priorizan todavía sus objetivos estratégicos, incluso cuando eso va en contra de los esfuerzos de paz global, ¿verdad? O cuando va en contra de la cooperación internacional. Entonces, hay competencia por recursos, hay competencia por controlar ciertas rutas, por influenciar políticamente en ciertas regiones. Y aunque la diplomacia permite que estas confrontaciones directas, ¿verdad?, no se resuelvan a través de la guerra, al final, si los países tampoco están en una voluntad de cooperar, que es lo que mencionaba anteriormente, entonces, pues al final cada quien va a velar por lo suyo y el sistema internacional se puede, pues, debilitar un poco. La última. Dado que la historia tiende a repetirse en ciertos patrones, ¿qué estrategias diplomáticas considera esenciales para que Europa evite una escalada de tensiones como la que ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial? Ok, yo creo que principalmente, ¿verdad?, hay que centrarnos eh, yo creo que en la parte de mecanismos, ¿verdad?, de mediación, en la parte de resolución de conflictos.
y evitar que las tensiones escalen, ¿verdad? Esto requiere pues transparencia en las negociaciones, promoción de diplomacia, ¿verdad? A nivel preventivo, fortalecer las relaciones multilaterales, pero no solamente eso, ¿verdad? Vuelvo al mismo punto de que la cooperación, ¿verdad? Es esencial porque estas interdependencias a nivel internacional son lo que nos puede llevar a evitar confrontaciones. Incluso, nuevamente, en este libro de Breve Historia entre Guerras, Oscar Sainz menciona que después de la Primera Guerra Mundial, eh, a pesar de que era un objetivo, ¿verdad?, del desarme y que la estabilidad, ¿verdad?, en Europa volviera, habían otra vez intereses nacionales que impidieron esto. Entonces, cada estado buscaba su propio beneficio y la diplomacia entonces terminó, eh, pues, viéndose influenciada, ¿verdad?, por las preocupaciones de cada uno de estos estados. Entonces, a pesar de que habían organismos internacionales como la Sociedad de las Naciones en ese momento, al final es complicado cuando ven como si estos intereses nacionales fueran lo primero y eso lo perciban como una amenaza existencial cuando no se cumplen, ¿verdad? Entonces, esto también evidencia el hecho de que la cooperación y el compromiso son lo más esencial, ¿verdad? Pero hay que también comprender las necesidades de cada estado. Entonces es un balance, pero si se decide primar los estados, o los intereses de los estados, perdón, sobre los intereses internacionales, entonces va a haber un conflicto. Y si se decide primar los intereses internacionales sobre los intereses nacionales, ¿verdad? Pues va a haber un conflicto. Debe haber un balance que beneficie tanto a un nivel regional o internacional o global, como que refleje pues un impacto positivo a nivel interno, ¿cierto? Eh, pero sí, yo creo que, bueno, para poder cerrar, hay que resaltar, ¿verdad?, que todo este proceso de la Primera Guerra Mundial deja lecciones claves, ¿verdad?, de cómo el sistema internacional puede evitar que las tensiones diplomáticas terminen en conflictos armados. Y aunque el mundo cambia, ¿verdad?, siguen existiendo dinámicas muy similares relacionadas a esta competencia, ¿verdad?, a estas alianzas que tal vez son muy estratégicas o incluso el peso de los intereses nacionales. Entonces, a pesar de que hoy contamos con organismos internacionales y con herramientas diplomáticas que son más desarrolladas, básicamente lo más necesario es que haya una dedicación, un compromiso y una confianza que permita que pues se mantenga, ¿verdad?, este orden. Y tomando en cuenta, ¿verdad?, que la historia es cíclica, eh, tenemos la oportunidad de evitar, ¿verdad?, que se den más conflictos a través de la diplomacia. Entonces, esto obviamente, como lo menciono, va a depender de la voluntad política de los líderes de cada estado y la capacidad que ellos tengan también para evitar repetir estos errores. Pero si somos flexibles en las negociaciones, si somos flexibles en la cooperación, en fortalecer herramientas de mediación y de cooperación, entonces vamos a poder marcar la diferencia. Y bueno, se nos acabó el tiempo para el webinar de hoy, entonces les agradezco muchísimo por la atención, por el tiempo que me han brindado y espero que pronto podamos seguir desarrollando estos temas a un nivel incluso más profundo del que lo hicimos hoy. Muchísimas gracias.